Desperté en medio de una oscuridad espesa y un dolor punzante en la cabeza. Sentía mi cuerpo pesado, casi como si estuviera anclado al suelo. Me tomó unos segundos darme cuenta de que no podía moverme libremente. Mis muñecas y tobillos estaban atados, fijados a una silla fría y dura. La humedad del lugar impregnaba el aire, mezclándose con el olor metálico de herramientas oxidadas y madera vieja. Al levantar la cabeza, entre las sombras apenas pude distinguir algo más allá. Había 3 figuras allí, y reconocí de inmediato a Camille, mi esposa, recostada en el regazo de un hombre corpulento. Su risa resonaba suave pero burlona, como una caricia venenosa. Sus dedos tan delicados acariciaban el pecho de ese tipo con la misma familiaridad que alguna vez usó conmigo. A su lado, un segundo hombre observaba la escena con una expresión entretenida, como si todo aquello fuera solo un espectáculo hecho a su medida. Camille notó que me había despertado y sonrió con una frialdad que me heló hasta los huesos. Bienvenido al espectáculo, Max dijo, su voz desbordante de sarcasmo. Espero que estés cómodo. Esta noche te tengo una sorpresa especial, algo que seguramente no olvidarás. Intenté tirar de las cuerdas, moverme y gritar, pero el nudo en mi garganta era tan pesado como la impotencia que me recorría. Camille me sostuvo la mirada, desafiante, como retándome a aceptar la humillación. Mientras sus dedos seguían su recorrido por el pecho de su amante, me di cuenta de que para ella esto era mucho más que una traición, era una tortura planeada con precisión. En ese momento una sola idea cruzó mi mente, tenía que liberarme y cuando lo hiciera, esta historia no terminaría con un simple adiós. Tragué el orgullo y el dolor, forzándome a analizar cada detalle. Las cuerdas que me sujetaban estaban firmemente atadas a una silla vieja, pero el peso del tiempo y la humedad las habían desgastado. Sentía mis muñecas entumecidas, pero aún podía girarlas un poco. Mientras Camille reía con aquel desconocido y su amigo observaba, empecé a trabajar meticulosamente, aflojando las cuerdas en movimientos lentos y disimulados. La escena frente a mí era un espectáculo grotesco de traición. Camille, mi esposa, ahora se entregaba con una indiferencia calculada, actuando como si mi presencia fuera una mera decoración en el cuarto. El corpulento desconocido la sostenía con una posesión casi animal, y al segundo hombre le divertía mi tormento, disfrutando como si estuviéramos en una especie de teatro oscuro donde yo era la broma. Finalmente sentí el primer respiro de libertad al aflojar una cuerda en mi muñeca izquierda. Me detuve un segundo, observando cómo Camille me miraba de reojo, lanzándome una sonrisa fría y desafiante. Su voz sonó suave pero penetrante: no vayas a ningún lado, Max, aún no hemos terminado contigo. Pero en mi mente, ya estaba planeando el momento en que acabaría con este infierno. La cuerda en mi muñeca izquierda se aflojó por completo, y aunque el alivio me invadió por un momento, supe que debía moverme con precisión. Respiré hondo, manteniendo la calma mientras mis dedos tanteaban las cuerdas en la otra muñeca. Frente a mí, Camille seguía recostada en el pecho de su amante, acariciando su rostro y riendo con una familiaridad que me era tan ajena ahora. Esa era la misma mujer que había jurado amarme, y ahora parecía que todo había sido una mentira construida con un propósito retorcido. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por desatarme sin llamar su atención. Aquel segundo hombre, al que aún no había identificado, tomó una botella de vino y la inclinó en la boca de Camille, quien aceptó el gesto con una risa que resonó como un eco de burla en el sótano. No podía apartar la mirada de ellos, cada movimiento, cada toque se sentía como una daga enterrándose en mi espalda. Había llegado a un punto en el que no sabía qué era peor: la traición misma o la despreocupación con la que Camille disfrutaba de esta función. Mi muñeca derecha estaba libre, y pasé a trabajar en mis tobillos. Mis manos temblaban, pero traté de no apresurarme. El eco de las risas y los susurros al otro lado del cuarto llenaban el aire denso, creando una tensión insoportable. Me recordé que cada segundo debía parecer natural, sin levantar sospechas. Cualquier movimiento en falso podría terminar en desastre. Mientras desataba el segundo tobillo, Camille se levantó de las piernas del hombre y caminó lentamente hacia mí. El corazón me dio un vuelco. Contuve la respiración, haciendo todo lo posible para parecer vulnerable y derrotado. Sabía que cualquier chispa de furia o resistencia podía desencadenar una respuesta brutal. «¿Qué tal la vista, Max?», dijo con una voz gelida, acercándose lo suficiente como para que sintiera su perfume familiar, ahora tan cargado de ironía. La miré en silencio, controlando mi expresión, esperando que no notara la tensión en mis dedos. Si descubría que me estaba soltando, todo acabaría aquí. Camille se inclinó hacia mí, rozando sus labios cerca de mi oído mientras susurraba: «¿Pensaste que te amaba de verdad? Pobre Max. Hoy más, aprenderás una última lección». Me quedé quieto, sintiendo cómo cada palabra se incrustaba en mi piel. No contesté, dejé que la ilusión de mi rendición cubriera cualquier posible sospecha. Cuando se apartó y volvió con su amante, continuó con el tobillo restante hasta que, al fin, logré soltarlo. Ahora era libre. Pero mi libertad no se iba a usar con precipitación.
Me apoyé contra el respaldo de la silla, tomando un momento para estudiar sus movimientos, cada pequeño detalle. Había algo en esa escena de Camille y los dos hombres que me resultaba intrigante, parecían actuar con una confianza calculada, como si supieran que yo no haría nada. Quizá pensaban que la traición me había quebrado completamente. Me agaché con cuidado, fingiendo reacomodarme en la silla para no llamar la atención. En el suelo había algunas herramientas de las reparaciones de la casa, herramientas que en algún momento habían sido mías. Tomé la más pequeña y la guardé discretamente en mi bolsillo, sin levantar sospechas. Era solo una llave inglesa, pero en mis manos representaba una promesa de resistencia y venganza. Observe a Camille, quien seguía completamente absorta en su momento de triunfo. Con cada segundo que pasaba, sentía el deseo creciente de devolverle el golpe, demostrarle que no estaba tan derrotado como creía. Mi escape no sería una simple huida, sería el inicio de algo mucho más oscuro, algo que ella nunca vería venir. Sabía que la calma sería mi mejor arma. Ya había conseguido liberarme de las ataduras, pero el momento de escapar no había llegado. Necesitaba entender qué tan profundo llegaba la traición de Camille, conocer cada detalle para transformar mi venganza en algo que realmente la dejara sin aliento. Aunque era difícil soportar la humillación, mi sed de justicia me mantuvo anclado en esa silla, ahora libre pero pretendiendo estar aún atrapado. Observe cada uno de sus movimientos, cada sonrisa perversa y mirada despectiva dirigida hacia mí. Camille continuaba con su espectáculo, consciente de que su papel principal era mantenerme en esa posición degradante. Camino hacia el segundo hombre, que hasta ese momento había permanecido en la sombra, observando todo con una sonrisa complacida. Camille le extendió la mano y él la tomó, atrayéndola hacia él mientras sus ojos se dirigían a mí con una mezcla de burla y satisfacción. Era como si, para ellos, yo no fuera nada más que un objeto descartable, un obstáculo al que habían superado sin dificultad alguna. Creo que el Senor necesita ver un poco más de lo que es una verdadera diversión. ¿No te parece?, dijo Camille riéndose, mientras los dos hombres asentían. El corpulento amante se inclinó hacia ella, besándola de forma intensa y desvergonzada. Mi estómago se revolvió de asco e impotencia, pero no podía apartar la vista. Sabía que en esos detalles, por más dolorosos que fueran, se hallaba la clave de su debilidad. Me quedé quieto, fingiendo una derrota que parecía divertirlos. Sentía en mi piel el peso de su desprecio, y sin embargo, esa indiferencia solo avivaba mi determinación. En algún punto entre la risa de Camille y el silencio oscuro del sótano, mi odio y mi furia se transformaron en una determinación fría, calculada. Podía esperar. Podía ver todo este espectáculo macabro hasta el final si eso significaba una revancha más efectiva. Pasaron unos minutos y finalmente, la atención de Camille y los hombres se desvió hacia una botella de vino que alguien había traído consigo. Ellos parecían olvidarse de mí por un momento, riendo y sirviéndose en copas mientras hablaban entre murmullos que no podía escuchar. Aproveché la distracción para evaluar mis próximos pasos. Sabía que no podía enfrentarme directamente a los tres, pero cada segundo que pasaba me daba más opciones. El hombre corpulento comenzó a reír y entre susurros señalaba hacia mí. Camille sonreía mientras intercambiaban miradas cómplices y disfrutaban de la bebida. Ella alzó su copa hacia mí, brindando sarcásticamente desde la distancia. Por Max, mi querido esposo, que siempre creyó que tenía el control de todo, hasta hoy. Ese brindis sarcástico fue la chispa final que encendió algo en mí. Ya no me contenía. Sabía que tendría que dar el paso pronto. Manteniéndome en mi papel de derrotado, aproveché para revisar el contenido del bolsillo donde había guardado la pequeña llave inglesa. Aún no tenía un plan concreto, pero ese metal frío me daba la seguridad de que cuando el momento llegara, tendría al menos una herramienta para enfrentarme a ellos. En medio del ruido de sus risas y el eco de su cruel celebración, empecé a moverme en silencio. Deslice la llave inglesa en mi mano, segura y oculta. Mi tiempo de observación estaba por terminar. No sería testigo de más burlas, en cambio, me preparaba para lo que vendría después. Los dejé en su propia burla, ignorantes de lo que se avecinaba. Sentía la llave inglesa en mi mano, pesada y lista. El momento se acercaba, y mi paciencia había alcanzado su límite. Camille y sus dos cómplices seguían tan absortos en su juego, que no percibían el cambio en el ambiente, la tensión invisible que ahora llenaba el sótano. Desde mi posición, observaba cada uno de sus movimientos, evaluando quién era el más vulnerable, cuando sería el instante perfecto para actuar. La botella de vino ya estaba medio vacía, y las palabras entre ellos se volvían cada vez más burlescas y crueles. Camille seguía con su papel de anfitriona, ofreciendo otro trago a su amante, mientras el segundo hombre se acercaba, uniendo fuerzas en su pequeño espectáculo de traición. Me di cuenta de que los tres habían bajado la guardia, confiados de que yo seguiría inmóvil, derrotado y sin voluntad para resistirme. En ese instante, el segundo hombre se levantó, tambaleándose ligeramente por el vino,
y se dirigió hacia una caja de herramientas al fondo del sótano, probablemente buscando algo más para añadir a su diversión. Sin que lo notara, solté un ligero suspiro y me preparé. Esta era mi oportunidad. Con la llave inglesa firmemente sujeta en mi mano, me deslice fuera de la silla, manteniéndome tan silencioso como me permitía el impulso de mi propia ira. Camille estaba de espaldas a mí, recostada en el pecho de su amante y sin sospechar que la dinámica en el cuarto acababa de cambiar. A medida que avanzaba, el ruido de mis pasos fue cubierto por las risas y susurros que se intercambiaban. Me acerqué primero al segundo hombre, que estaba inclinado sobre la caja, absorto en buscar entre las herramientas. Sin dudar, levanté la llave inglesa y la dejé caer con precisión en su nuca. El golpe fue limpio, el sonido sordo resonó en el cuarto, y el hombre cayó al suelo sin emitir un solo gemido. Antes de que los otros dos pudieran reaccionar, me giré hacia ellos. Camilla abrió los ojos al ver al hombre en el suelo, y por un segundo, una sombra de miedo cruzó su rostro. Era la primera vez en toda esta tortura que la veía vulnerable, y no pude evitar que una oscura satisfacción se deslizara en mi pecho. Camille trató de retroceder, empujando a su amante hacia adelante, como si él pudiera protegerla. El hombre corpulento, aunque confundido, se puso en guardia, mirando hacia mí con una mezcla de sorpresa y rabia. Se lanzó hacia adelante, intentando atraparme con sus manos. En un movimiento rápido, esquivé su ataque y lo golpeé con fuerza en el costado de la cabeza. Tropezo y callo, aturdido, dándome tiempo para retomar el control. Respiraba con fuerza, mi pecho subía y bajaba rápidamente, pero me mantenía firme. El hombre, tambaleante, intentó levantarse, pero mi siguiente golpe lo dejó inconsciente en el suelo junto a su compañero. Ahora solo quedaba Camille. Estaba acorralada, su espalda contra la pared del sótano, mirándome con una mezcla de terror y odio. Su altanería se había evaporado, y por primera vez, parecía entender que la situación se había volteado por completo. ¿Por qué, Camille? Le pregunté, sin dejar de mirarla a los ojos, intentando entender cómo alguien que ame tanto podía haber planeado una humillación tan cruel. Ella no respondió. Solo me miró, su rostro endurecido pero sus ojos traicionando un miedo profundo. Había perdido la seguridad que tanto disfruto, y ahora era ella quien estaba atrapada, enfrentando las consecuencias de su propia traición. Camille estaba acorralada, su espalda contra la fría pared de cemento del sótano. Aquel brillo arrogante en sus ojos había desaparecido, reemplazado por un miedo que no intentaba ocultar. La observé en silencio, aún con la llave inglesa en la mano, intentando procesar la magnitud de su traición. Aún dolido y humillado, me esforzaba por encontrar respuestas en su rostro, alguna señal de arrepentimiento o empatía. Pero no vi nada, solo una mezcla de ira y desafío, como si, a pesar de todo, aún intentara mantenerse en control. ¿Por qué, Camille? Le pregunté, intentando que mi voz sonara firme, aunque sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Éramos nosotros? ¿Te acuerdas? Ella permaneció en silencio, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Finalmente frunció los labios y desvió la mirada, como si mis palabras fueran una molestia insignificante. Ese gesto, ese simple acto de indiferencia, fue como una chispa en un incendio ya descontrolado. Después de todo esto, seguía sin importarle. Finalmente me miró, pero su expresión era calculadora, distante. No era la Camille que conocía, la mujer con la que había compartido años de mi vida. Ahora, frente a mí, veía a una desconocida envuelta en un frío cinismo. ¿Por qué? Dijo al fin, con una risa amarga que resonó en las paredes. Porque estoy cansada, Max. Harta de esa vida predecible y aburrida que creaste para nosotros. Tú, siempre tan perfecto, tan obsesionado con que todo fuera correcto. Cada palabra era como un veneno, penetrando en lo más profundo de mis inseguridades. Mis manos temblaban, pero me esforzaba por mantener el control. No podía permitirme perder la calma en este momento, no cuando finalmente la tenía atrapada y vulnerable. Así que esto es mi culpa. Le respondí incrédulo con un dolor renovado en mi voz. Todo esto, esta humillación, ¿fue porque te aburrías? ¿Esa es tu excusa? Camille se encogió de hombros, como si mis palabras no fueran más que un detalle irrelevante. Su actitud me hizo sentir que todo lo que habíamos vivido no significaba nada para ella, como si cada momento compartido, cada sacrificio, hubieran sido desechados sin pensarlo dos veces. Max, no seas tan melodramático, replicó, exasperada. Simplemente me cansé de ser la esposa abnegada y perfecta. Quería sentirme viva, probar algo más, algo emocionante. Su confesión me dejó sin palabras, y sentí una mezcla de furia y desesperación que apenas lograba contener. Allí estaba la verdad, cruda y desvergonzada, sin rastros de arrepentimiento. Todo había sido un juego, una manera de satisfacer sus propias necesidades sin importarle el precio que yo pagaría. Apreté la llave inglesa con fuerza, y di un paso hacia ella, dejando que el eco de mis pisadas resonara en el sótano. Camille retrocedió aún más, chocando con la pared,
finalmente mostrando una expresión de temor genuino. En ese momento sentí una amarga satisfacción al verla entender que había perdido todo control, que ya no era la que dictaba las reglas. Espero que haya valido la pena, Camille, le dije, mi voz baja pero cargada de una determinación implacable. Porque hoy, aquí, se acabó. Todo. Ella intentó hablar, pero la corté levantando la mano, silenciándola. No había más palabras, no quedaba nada que explicar. En ese instante comprendí que mi vida con ella había terminado, y lo único que quedaba era dejarla atrás, enfrentar mi futuro sin el peso de su traición a cuestas. Di un paso atrás, dejándola atrapada en su propio vacío, y me giré hacia la puerta. Me prometí que este sería el último vistazo al desastre que Camilla había creado. Subí las escaleras del sótano sin mirar atrás, sintiendo el eco de mis pasos resonar en aquel espacio, donde todo lo que alguna vez amé se había quebrado. Cada peldaño me alejaba de Camille, de su traición y de la vida que juntos habíamos construido sobre una base de mentiras que ella misma había demolido. Mi mente estaba aturdida, pero una extraña calma se apoderaba de mí mientras cruzaba la puerta y la cerraba a mis espaldas. Todo estaba finalmente claro. El pasillo de la casa se veía distinto ahora, más frío y vacío de lo que había imaginado. Cada mueble, cada fotografía enmarcada en la pared, parecía una reliquia de una vida ajena. Las imágenes de Camille y yo sonriendo, de nuestras vacaciones, de las fiestas y momentos juntos, me miraban con ironía desde sus marcos. Todo ese pasado había sido falso, una ilusión que ahora solo sentía como una carga que debía dejar atrás. Sin embargo, no podía simplemente salir de la casa y fingir que nada de esto había ocurrido. Camille había jugado conmigo, con mi amor y con mi confianza, y ahora sentía una necesidad ardiente de cerrar este capítulo de una manera que ella nunca olvidaría. Me detuve en el salón, donde la mesa de roble que tanto nos había costado elegir y comprar ocupaba el centro de la habitación. Me senté y respiré hondo, dejando que el silencio me envolviera. El plan empezó a tomar forma en mi mente, metódico y calculado. Sabía que si me apresuraba, las emociones podrían traicionarme y hacerme actuar impulsivamente. No. Esto debía ser limpio, preciso, una venganza que la golpearía donde más le doliera. Ella me había humillado, había desechado años de lealtad y sacrificio, y ahora yo haría lo mismo con lo que ella más valoraba, su imagen perfecta, su falsa reputación, su vida que parecía tan intachable a los ojos de los demás. Tomé mi teléfono y, sin dudarlo, empecé a reunir la evidencia. Desde fotos de los dos hombres inconscientes en el sótano, hasta el video que grabé en silencio mientras Camille se reía con sus amantes, ignorante de que cada palabra quedaba registrada. Todo esto era munición, el arma perfecta para destruir la fachada que ella tanto se había esforzado en mantener. Imagine el impacto que tendría cada imagen, cada video, cada prueba irrefutable de lo que realmente era. Me aseguré de que todo estuviera respaldado en la nube y en varias cuentas de correo. Sabía que Camille haría lo posible por borrarlo todo si llegaba a darse cuenta. Mi próximo paso fue buscar entre nuestros documentos financieros. Al abrir el escritorio, vi los extractos bancarios, las cuentas conjuntas, los contratos de nuestra casa, cada detalle de nuestra vida compartida en blanco y negro. Todo estaba en orden, cuidadosamente organizado, tal como ella había querido. Me llevé los papeles importantes y los guardé en una carpeta. Sabía que necesitaría esta documentación para el siguiente movimiento, asegurarme de que Camille no tuviera ni un centavo más de lo necesario cuando presentara los papeles de divorcio. Con cada paso que daba, sentía como la carga de su traición se iba diluyendo, reemplazada por la firmeza de mi determinación. Todo lo que alguna vez significó algo entre nosotros estaba desapareciendo, convirtiéndose en polvo que ahora solo serviría para mis propios propósitos. Antes de salir definitivamente de la casa, fui a nuestra habitación y saqué una maleta. Puse dentro algunas mudas de ropa, artículos personales y cualquier cosa esencial que pudiera necesitar en los próximos días. No quería quedarme ni un segundo más bajo el mismo techo que Camille, pero me aseguré de dejarlo todo en orden. No le daría la satisfacción de verme perder la cabeza, de salir de allí derrotado. Si algo había aprendido en todo esto era mantener la cabeza fría. Al bajar de nuevo al salón, escuché un débil movimiento proveniente del sótano. Camille, quizás dándose cuenta de que algo había cambiado, intentaba salir de la situación en la que la había dejado. Pero para entonces, yo ya había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Al salir de la casa, cerré la puerta con llave y me quedé un momento contemplando aquella estructura que había sido nuestro hogar. Las luces de la calle proyectaban sombras que se arrastraban por el jardín y el frente de la casa, dándole una apariencia lúgubre. Ese lugar que había representado seguridad, amor y familia ahora era solo un edificio vacío, lleno de los restos de una vida que ya no existía. Encendí el coche y, con la maleta en el asiento trasero, tomé una última bocanada de aire antes de arrancar. La carretera se extendía frente a mí, oscura y solitaria, pero por primera vez en años, no sentí miedo de enfrentar lo que vendría después. Mi vida con Camille era ya un recuerdo lejano, una cicatriz que llevaría conmigo pero que no me definiría. Mientras avanzaba por la carretera desierta,
Una certeza se asentó en mi mente. Mi venganza sería fría, lenta, meticulosa. Camille había abierto la puerta al infierno, y yo solo me encargaría de que experimentara cada detalle de lo que eso significaba.